Merhaba, Flor kanalıma hoş geldiniz. Bugün magazin haberlerinden sizlere Emin Güvenç ve İlsu Demirci hakkında tüm gerçekleri açıklayacağım. Şok. Aralarındaki ilişki nereye gidiyor? Bütün bunlar videomun içinde. Videomun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. İyi seyirler dilerim. Hoşça kalın. Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Ilsu Demirci y Emin Güvenç volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Esa noche, las luces de Estambul brillaban con más intensidad que nunca. Las noches de Estambul ya eran encantadoras, pero esa noche, la ciudad parecía girar en torno a dos nombres, Emin e Ilsu. Todo comenzó en un set de filmación. Su primer encuentro pareció ordinario, pero todos los que trabajaban allí sintieron algo diferente ese día. Ambos eran profesionales y mantenían la distancia, pero algo no pasó desapercibido. Se habían fijado el uno en el otro. A medida que avanzaba el rodaje, las escenas comenzaron a fusionarse con la realidad. Las emociones escritas en el guión se transformaron gradualmente en sentimientos reales. Incluso después de apagar la cámara, seguían hablando, las conversaciones se prolongaban y se profundizaban. Sus largos paseos por el Bósforo se convirtieron en momentos inolvidables para ambos. Una noche, después del rodaje, hicieron una pequeña escapada sin avisar a nadie. Alejándose del bullicio de la ciudad, se dirigieron a un tranquilo pueblo costero. Allí, lejos de la presión de la fama, podían ser simplemente Emin e Ilsu. Esa noche, ambos reconocieron que su vínculo era más que una simple amistad surgida en un plató. Sin embargo, toda historia hermosa tiene su prueba. La prensa sensacionalista comenzó a notar la creciente cercanía de la pareja. Unas pocas fotos se convirtieron instantáneamente en titulares de primera plana. Las redes sociales bullían y los fans estaban divididos. Algunos apoyaban la relación, mientras que otros afirmaban que era una estrategia publicitaria. Esta presión comenzó a tensar su relación. Mientras que Ilsu prefería mantener la calma, Emin a veces se sentía abrumado por la atención. Una noche, tuvieron una fuerte discusión. Las palabras se tornaron hirientes, las emociones se desbordaron y ambos decidieron separarse. Pasaron los días. Ambos intentaron concentrarse en su trabajo, pero algo faltaba. La risa de Ilsu resonaba en los oídos de Emin, y la mirada de Emin permanecía en la mente de Ilsu. Y entonces, un día, llegó el momento que lo cambió todo. Emin fue a la puerta de Ilsu sin ningún plan. No tenía flores ni grandes promesas, solo su sinceridad. Cuando se abrió la puerta, cruzaron miradas. En ese instante, sin decir palabra, lo entendieron todo. «Nos lo merecemos», dijo Emin. Ilsu sonrió levemente. «Sí, pero esta vez debemos ser más fuertes». Desde ese día decidieron mantener su relación en privado.
Menos intimidad, más momentos auténticos. Quizás los tabloides ya no hablaban tanto de ellos como antes, pero su historia se profundizaba en silencio. Estambul seguía guardando el mayor secreto de este amor. El otoño comenzaba a hacerse sentir lentamente en Estambul. Mientras las hojas amarillentas se mecían en las calles de la ciudad, dos vidas estaban a punto de cruzarse en un rincón. Emin era un actor prometedor y disciplinado que rara vez mostraba sus emociones. Todos lo respetaban en el set, pero pocos podían comprender su verdadero mundo. Ilsu, en cambio, era todo lo contrario, enérgica, alegre y llena de vida. Era como una luz que iluminaba cualquier lugar al que iba. Su primer encuentro tuvo lugar en una reunión de proyecto. Cuando sus miradas se cruzaron en una sala llena de gente, el tiempo pareció detenerse por un instante. Ninguno de los dos comprendía lo que sentía, pero ese momento marcó el comienzo de su historia. Cuando comenzó el rodaje, su química sorprendió a todos. Incluso el director no quiso repetir algunas escenas porque las emociones eran tan genuinas, era como si no estuvieran actuando, sino viviendo el personaje. Un día, después de un largo rodaje, Emin le preguntó a Ilsu: ¿tomamos un café? Fue una simple invitación, pero en realidad fue el paso que lo cambió todo. La conversación, que comenzó en una pequeña cafetería, se prolongó durante horas. Hablaron de sus vidas, sus miedos, sus sueños. Esa noche, la distancia entre ellos desapareció por completo. Con el paso de los días, el tiempo que pasaban juntos aumentó. Empezaron a verse también fuera del set. Paseos por el Bósforo, llamadas telefónicas que se prolongaban hasta altas horas de la noche. Todo era inocente, pero a la vez profundo. Sin embargo, esta cercanía no podía permanecer en secreto por mucho tiempo. El mundo de la prensa sensacionalista se revolucionó cuando los fotografiaron juntos. Las fotos se difundieron en las redes sociales, se escribieron titulares, se hicieron comentarios. De repente, todo el mundo hablaba de su relación. Esta intensa atención asustó un poco a Ilsu. Valoraba su libertad y estar tan expuesta al público la incomodaba. Emin, por otro lado, era más protector, pero también sentía la presión. Una noche, tuvieron una larga conversación. «Quizás deberíamos distanciarnos un poco», dijo Ilsu, con los ojos llenos de lágrimas. Emin guardó silencio. No había considerado esa posibilidad, pero no podía ignorar los temores de Ilsu. «Si eso te protege, de acuerdo», dijo finalmente. Y se separaron. Pero algunas historias no terminan. Pasaron los meses. Ambos se centraron en su trabajo, pero el vacío en su interior seguía creciendo. Cuando Emin mencionó involuntariamente el nombre de Ilsu en una entrevista, todos comprendieron que nada había terminado realmente. Una noche, Ilsu no pudo contener las lágrimas al leer viejos mensajes. En ese momento, se dio cuenta de que su corazón aún pertenecía a Emin. Y el destino los volvió a unir. En una ceremonia de premios, sus miradas se cruzaron entre la multitud. Esta vez no huyeron. Emin caminó lentamente hacia Ilsu. «Esta historia no debería terminar aquí», dijo. Ilsu respiró hondo.
Quizás nunca terminó. A partir de esa noche comenzaron a reconstruirlo todo poco a poco. Con más cuidado, con más fuerza y con más sinceridad. Estambul fue testigo de su segunda oportunidad. Este es nuestro fin. Vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.